que el día viernes la rama administrativa, con un total de 50 trabajadores, le dio terror a Valdemar en el Sindicato Nacional. Le tomaron el sindicato, 50 trabajadores decididos, sin temor, sin miedo. Habemos algunos rescindidos, va a haber más suspendidos, pero Valdemar va a caer, y eso les aseguramos. ¡Fuera! ¡Fuera! Se inició hace alrededor de un año una denuncia penal, se fue trabajando por el Fondo de Ayuda Sindical para Defunción. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que nos descuentan a los trabajadores activos y jubilados, llámese sindicalizados o de base, para cuando llegamos a morir, se nos otorga a través de nuestros beneficiarios un total de 160,000 pesos, ¿sí?, por trabajador. Nosotros nos dimos a la tarea de solicitar al IFAI que nos informara del periodo de Valdemar a la fecha, cuánto le habían entregado al Sindicato Nacional de este Fondo de Ayuda Sindical de Defunción. Aquí no es mentira, ¿sí?, son documentos oficiales que nos entregó la propia institución a través del IFAI. Nos dice que le entregaron más de 1,200 millones de pesos en ese periodo. Y él señala en los periódicos de seguridad social, que es la forma como nos informan los trabajadores, que solamente recibió 400 y tantos millones de pesos, haciendo una diferencia a deuda 723 millones de este fondo. No estamos hablando de ningún otro descuento, no estamos hablando de cuotas sindicales, no estamos hablando de becas sin haber, no estamos hablando de los seguros, de la rama de enfermería, de la médica, de los de guarderías. Lo que está pasando en el sindicato es un robo completo, y aparte están cubriendo este tipo de robo sindical. Hace poco por ahí andan buscando a un funcionario de la CFE por haber defraudado por 33 millones de pesos. Desde aquí le pedimos al presidente de la República que, así como señaló que hay dos lastres en este país, la corrupción y la impunidad, nos presente ante los tribunales penales a Valdemar sin fuero, y no va a comprobar con documentación, porque es documentación oficial, que no se robó el dinero. ¿Ustedes creen que el proceso de reelección sirva porque es un buen líder sindical? Claro que no. El fondo de todo esto es el fraude en las cuotas sindicales y todo lo que maneja el sindicato. Es por eso que lo tenemos en esta instancia. Primero le iniciamos en la Procuraduría del Distrito Federal, se declaró incompetente, se fue a la PGR. La PGR le explicamos que no eran fondos públicos porque ya se habían descontado los trabajadores y que lo manejaba el sindicato libremente. Hoy, en este momento, se declaró competente la Procuraduría del Distrito Federal y se mandó a delitos financieros. Tenemos confianza en la Procuraduría del Distrito Federal, dado que no pertenece ahorita en estos momentos al partido oficial en el poder. Si realmente se quiere atacar la impunidad y la corrupción en México, necesitamos saber si el presidente está dispuesto a poner ante la justicia a un diputado de su partido, a un diputado que no lo elegimos nosotros, a un diputado que lo llevó el Bester Gordillo a través de ella para que le dieran la diputación del PAN. Nosotros nos están aplicando ahorita en los procesos electorales las mismas tácticas del magisterio. Lo que hace el Bester Gordillo, no dejar registrar planillas, rescindir, reprimir. Esas prácticas no existían en el sindicato del Seguro Social. Hoy las implementa un tirano y este va a caer. Seguimos avanzando en esto. Hay alguna información muy importante que les van a dar y que va a circular con documento oficial en las páginas que se están llevando a cabo. Pero les digo, creo que vamos por buen camino. En lo penal, en la legalidad, en lo laboral, tenemos que someter a este pseudolíder a que responda ante los trabajadores por esta corrupción.
No teníamos en toda la historia del sindicato lo que se está manejando ahorita. Ahorita las plazas escalafonarias se dan a los familiares del sindicato, a las gentes allegadas a los 37 secretarios seccionales de todo el país. Hoy querían tirar abajo un examen de la 4ª categoría, cuando los familiares de Valdemar, sin tener ningún documento, sin hacer examen, sin acceder al reglamento, hoy tienen niveles 62 y 63 y se les ha señalado y ha salido en los medios, ¿sí? Y jamás ha tenido la cara de decir con los trabajadores, es falso por esto. Por eso les digo, señores, tenemos que perder el miedo, vamos por buen camino y vamos a ganar. Gracias.